Perfecto. Vamos entonces a, hoy vamos a tratar de hacer, veremos en lo posible, alguna especie de cierre provisional con el tema que estamos desarrollando, que es el tema del diálogo, lo que va a abrir después a ciertos problemas o problemáticas que tienen que ver con esto. Pero me gustaría hacer como una especie hoy de mapa conceptual, trabajar muchas cuestiones que hemos visto, agregar algunas otras, repasar otras tantas, pero para darle, a ver si se puede notar o se puede ver la unidad en los desarrollos, que todas las cuestiones que hemos estado contando desde el comienzo hasta las que hablemos hoy, tienen como una especie de hilo conductor, de núcleo de referencia. Y además ejercitarnos en la idea de vincular los conceptos, más allá de explicaciones, definiciones o conceptos que les hemos contado, que a veces nos parecen como un poco rígidos o van quedando como rígidos cuando vamos avanzando en el tema, todas estas ideas se interconectan. ¿M? El sentido de la explicación entonces es ver cómo se interconectan, que nosotros podamos ir y venir y volver con las diferentes cuestiones. La principal que explicaría el tema del diálogo, como dijimos en alguna ocasión, era fundamentar a nosotros lo que nos preocupa es la fundamentación del derecho. Su objetivo final sería la fundamentación del derecho. Y como punto más concreto de esta fundamentación del derecho es demostrar el carácter obligatorio del derecho. La demostración del carácter obligatorio del derecho, algunos dicen que acá radica todo el estudio, el conocimiento, el avance, los análisis sobre el derecho, tienen que ver con que tienen que ver con que se lo fundamente, y esta fundamentación va de la mano de la obligatoriedad. Vimos en algún momento que esta obligatoriedad se había intentado responder por parte de la lectura de la teoría oficial y de alguna manera, aunque por ahí no lo llegamos a comprender del todo, sabíamos que la respuesta que se había dado era insuficiente. Y aparece el diálogo. Y allí con el diálogo nosotros vamos a buscar, o en el diálogo vamos a buscar esa respuesta. Esa respuesta tiene que ver con la condición humana. Diría que lo planteo, no lo agotamos, algo dijimos, pero a su vez va a volver a recuperarse esto un poco más adelante. Diría que la obligatoriedad tiene que ver con que hay cierto deber en el ser humano, que es lo que fundamentaría, por ejemplo, el que un ordenamiento jurídico tenga que ser cumplido. ¿Dónde tendríamos que ir a buscar ese deber fundamental? Nosotros decimos, el deber fundamental hay que ir a buscarlo en el ser humano. Está, permítanme la imagen, si se quiere, espacial, está dentro del ser humano. Ahí vamos a encontrar el deber fundamental. Si se nos preguntara entonces, como corolario definitivo, arriesgando, ¿en qué se fundamentaría la obligatoriedad del derecho? Uno tendría que contestar y con pretensión de verdad, en el único lugar donde podemos encontrar la fundamentación del deber que genera el derecho en sus modos de expresión también, como un ordenamiento jurídico, tiene que buscarse en el propio ser humano. Por eso todo este esfuerzo centrado en explicar la condición humana. De allí que todo lo que después nosotros que podamos ver y empecemos a recorrer va a estar ligado o unido a esta situación. Eh, ¿Y por qué la condición humana que estamos contando es dialogal fundamenta el derecho? ¿Cómo sería una explicación express, sintética de esto? Podríamos decir lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando hablamos del punto de partida de la tesis de la filosofía dialogal que sostenía que toda estructura cultural o todo sistema se apoyaba sobre cierta imagen del humano? Recuperemos esto, vamos a fondo y acá va a estar la clave. La cuestión es así.
Si hacemos algo, si el hombre elabora algo, hace algo, en esa elaboración, en ese hacer, va a estar incorporado de alguna manera su propia condición o su propia cualidad humana. ¿Y cómo la podemos conocer? Fíjense, estamos hablando del derecho. Si esto fuera cierto, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Tomamos cualquier expresión jurídica o institución, o llamémoslo como quieran, y allí, una vez que analizamos esa institución jurídica, deberíamos detectar el por qué esa institución jurídica tiene tales características. El detectar el por qué implicaría descubrir ciertos rasgos humanos que se vuelcan en esa estructura jurídica. Pongo un ejemplo muy simple, ya lo vamos a ver con detalle cuando empecemos con el derecho, pero viene a cuento de poder unir todas estas nociones que venimos trabajando desde el comienzo. La cosa sería, por ejemplo, más o menos así, muy simplista contada y no en profundidad todavía. Vemos un contrato. ¿Qué nos tendría que decir? ¿Qué nos debería decir el contrato? Por supuesto, el contrato no nos va a decir nada si lo miramos desde un lugar simplemente de un mero espectador. ¿Qué nos debería decir un contrato? Y en el contrato tendríamos que descubrir cuáles son los rasgos de la condición humana. Podríamos descubrir cuáles son, si existen, esos rasgos que nosotros decimos definen la condición humana. ¿Para qué? Para que una vez que los descubramos, podamos volver hacia atrás, hacia el contrato, o en este caso a la figura fundante, que es el derecho, y explicar cuál es el sentido y el significado del derecho para el ser humano. Fíjense que esto que es contado express, tiene una enorme relevancia. ¿Dónde voy a buscar la condición humana de la que ustedes tanto hablan? ¿Dónde la vamos a buscar? ¿Dónde la podemos encontrar? Hay que hacer un esfuerzo. No aparece con letras grandes y en negrita así cuando uno mira cuando uno mira un libro y ve el título. No, hay que hacer un esfuerzo, hay que trabajar la cabeza. Buceando en esta estructura. Esto es lo que un autor que vamos a ver en poco tiempo, yo ya les mencioné Sergio Coto, un grandísimo filósofo del derecho, denomina una fenomenología jurídica, es decir, partiendo del fenómeno, ¿qué sería el fenómeno? Lo que aparece, lo que se expresa, en este caso, ¿cuál sería el fenómeno? El derecho, en alguna de sus formas de manifestación, podemos rastrear ciertos rasgos de la condición humana. Yo les adelantamos que vamos a poder encontrar o vamos a explicitar cómo encontramos esta condición dialogal de la que hablamos en el derecho, dentro de un contrato, dentro de una sociedad, dentro de la estructura de un proceso, dentro, por ejemplo, de un proceso muy puntual como podría ser la sucesión, dentro de una figura que está entronizada en la estructura del sistema jurídico que es el juez. En todas estas expresiones del derecho vamos a poder encontrar esa condición dialogal. Y si esto ocurre, esto es la prueba irrefutable de que nuestro punto de partida es el correcto. Toda construcción humana se apoya en una determinada imagen o condición del hombre. Y este sería un conocimiento que tendríamos que retener para siempre, porque cuando nosotros querramos juzgar cualquier manifestación del derecho, lo primero que tenemos que hacer sería como, se me ocurre algo así como hacer una especie de ecografía o de resonancia o de una manera más antigua, una especie de rayos sobre el instituto o la institución jurídica. Si le sacamos rayos, le sacamos una placa a la ley, deberíamos ser capaces de encontrar esta condición humana. E insisto, es importantísimo. ¿Por qué? Porque allí vamos a encontrar, si es que existe, un cierto deber. ¿Y el derecho para qué nos sirve? ¿De qué sirve? ¿Por qué importa? Porque es obligatorio.
¿Mm? Adelanto, por supuesto, no tiene nada que ver con la idea de coactividad que manejamos usualmente. Vimos entonces, empezamos a caminar o a transitar la cuestión del diálogo y se aparecieron algunas cuestiones importantes pero delicadas. Una primera cuestión que nos tendríamos que plantear es cómo conocemos la condición dialogal. Todo punto de vista implica explicar cómo se conoce aquello que se va a afirmar como resultado de esa postura, de esa visión o de esa teoría. Entonces, lo primero que tenemos que hacer los que trabajamos o nos acercamos a la visión del diálogo es explicar qué es lo que vamos a conocer y cómo lo podemos conocer. Hay entonces dije en la clase anterior, una teoría del conocimiento dialogal, una metodología del conocimiento dialogal, es decir, el método por el cual llegamos a conocer lo que nosotros consideramos que es nuestra estructura dialógica y que ulteriormente va a consistir en la fundamentación final de los resultados o de los productos que generemos como hombre. Insisto, y esto para cualquier quehacer humano. Digo tal cosa, alguien me escucha, entonces el que me escucha me dice, para poder entenderlo, comprenderlo y creerlo, explíqueme cómo llega a conocer eso. Explíqueme cómo lo conoce. Entonces lo que yo tengo que hacer es explicarle cómo lo conozco, el camino por el cual llego a conocer aquello que les muestro. Tal vez ustedes no lo conozcan, tal vez ustedes, un término que vamos a usar mucho y que van a tener que aprender, van a tener que acostumbrarse a usar porque es clave, tal vez ustedes lo intuyan, aunque expresamente no se consideren que lo saben. Entonces, esto es lo que se puede conocer. ¿Y cómo? Y acá viene el primer desafío cuando hablamos de diálogo. ¿Por qué el primer desafío? Porque estamos formateados para acercarnos a la realidad de una manera que no nos permite, valga el juego de palabras, acercarnos a la realidad. La manera como estamos formateados para conocer a qué nos acerca, a los fenómenos, al fenómeno. ¿Y qué significa fenómeno? ¿Qué quiere decir fenómeno? Los griegos decían lo que aparece, lo que se muestra, lo que se ve, pero que oculta, disimula, disfraza, esconde o impide acercarnos a lo más profundo de ese fenómeno que es la realidad como tal. Lo repito, estamos formateados para conocer qué cosa, el fenómeno. Por ejemplo, en una pequeña digresión de 2 renglones, hablando de la informática, otra cuestión, Héctor decía, porque él en ese trabajo discutía un problema muy grave que es cómo los sistemas informáticos se pueden inmiscuir en la intimidad de las personas. Y aparece lo que ustedes seguramente conocerán o habrán oído hablar, que es bastante frecuente, que es cómo se forman perfiles de identidad con los datos que uno vuelca cuando está trabajando en un ordenador y que el sistema toma. Eso es común y terrible. Basta con que uno ingrese unas palabras, busque, mire ciertos sitios para que alguien, un sistema diga, esta persona busca, compra, quiere, tiene esto, esta persona es, y viene la adjetivación, la calificación, esta persona es gastador, consumista, de millones de propaganda, porque compramos zapatos, lo que fuere. Si leemos de política, se crean esos perfiles. Héctor decía, ¿qué tenemos de la persona con ese perfil? Dice, no tenemos nada. Tenemos una foto. Esa foto, fíjense, ¿por qué él hace la analogía? Hay una diferencia abismal entre la foto de una persona y tener una persona concreta de carne y hueso enfrente. Abismal, abismal. Entonces él decía, ¿qué tenemos? Una foto. ¿Y esa foto qué nos puede servir en última instancia? Acá había una cuestión grave, lo dejo instalado. Esto hay una cuestión muy grave, él decía, una excusa.
¿Una excusa para qué? Imagínense la excusa que se puede tener cuando uno forma un perfil en base a ciertos datos que le suministra un ordenador. Una excusa, por ejemplo, para ser perseguido. Una excusa para ser discriminado. Una excusa para ser censurado. ¿Por qué? Porque lo que aparece no es lo que somos. El fenómeno, lo que se muestra, no es lo que somos en realidad. Para descubrir qué es lo que somos en realidad tenemos que ir mucho más lejos. Hablamos, o se mencionaba en la clase anterior, la manera en cómo los griegos consideraban que se podía llegar a la verdad de las cosas. Y aparece un término que es, si se quiere, patentado por los griegos, que es clarísimo, que es una manera de llegar a la verdad diferente a la manera en cómo los modernos creían que se llegaba a la verdad. Y esto es, los griegos decían, hay que desvelar la realidad, hay que desvelar el fenómeno. Era como que lo que yo quería conocer sería como una cebolla. Yo quiero llegar al núcleo de la cebolla. Bueno, la cebolla tiene muchas capas. Entonces, para llegar al núcleo tengo que ir sacando capa por capa. Los griegos decían, para llegar al ser más profundo, al ser de la realidad, lo que tengo que ir haciendo es desvelando, es sacando velos. Los velos me ocultan la realidad del otro. Esto como método de conocimiento dialógico es clave, porque aquí estamos, yo hablé de formato, aquí estamos acostumbrados. La modernidad nos ha formateado supuestamente para conocer qué, para conocer lo que no es. La modernidad se conforma, nos muestra y nos dice que la apariencia, lo que se ve, el fenómeno, lo que se experimenta es lo real. Y lo demás no existe. Entonces aparece la idea o se tacha el conocimiento de este tipo como un conocimiento que es parte de un delirio, como un conocimiento que puede ser conocimiento inventado, como un conocimiento que no se puede palpar, ilusorio. Los pensadores dialógicos, entonces, como López Quintás, van a usar estas notas, estas características. A ver si nos queda bien en claro esto. En el mundo, ¿qué tenemos? Sujetos. ¿Qué tenemos? Objetos. Riesgo que podemos correr respecto de los sujetos. Caer en el subjetivismo al conocer. ¿Qué es el subjetivismo? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué sería el subjetivismo en un plano de conocimiento? ¿Cuál sería la dificultad de llegar a la condición humana si yo, sin darme cuenta, me enquisto en el subjetivismo? ¿Se acuerdan? Ismo. Subjetivismo implica una lectura, una postura que considera que lo real es una mera proyección de la propia subjetividad de la persona o del sujeto, valga la redundancia. ¿De la propia qué? De la propia persona, del propio Gracias. sujeto que dice o cree conocer algo. Esto es lo que se llama subjetivismo. En última instancia, los modernos que son subjetivistas dicen el otro y las cosas no son más que una mera proyección de mi propia conciencia. Por eso la importancia y la influencia del yo. Primero está el yo, dicen los modernos, y después en un ulterior estadio podrían venir los demás o podrían venir las cosas. En definitiva, son el resultado de una proyección de mi propio talante. Esto es importante. Esto es importante porque, muy importante en una discusión muy actual en el ámbito del derecho y en el ámbito de la ética. Todos los autores que le niegan valor o importancia a exigencias éticas, dicen que esto es porque cuando nosotros hablamos de valores caemos en un subjetivismo. Es decir, los valores no serían más que una especie de proyección de nuestras propias emociones. Esto es importante porque es de discusión actual y tiene que ver con el derecho y tiene que ver con otras disciplinas normativas. Es lo que se llama, lo que se suele llamar emotivismo. Por ejemplo, Kelsen era un emotivista, porque ¿qué decía Kelsen? Kelsen decía, la justicia no es más que la expresión de una emoción
que cada uno tiene de nosotros ante un acontecimiento determinado. Es algo que brota dentro de uno, si se quiere, de alguna manera irracional. Es una emoción. ¿Por qué irracional? Porque hay tantas emociones como sujetos hay en el mundo, decía Kelsen. Hay tantos puntos de vista, gustos, pareceres, sensaciones, emociones, que yo no puedo elaborar una tabla racional sobre qué sean o en qué consistan los valores. Esto es el emotivismo. Es una expresión, vamos a decirlo, también es válido, pero de una manera más sencilla. Como si yo dijese, lo que yo afirmo, en última instancia, es una cuestión de gusto. Lo afirmo porque me gusta a mí, aunque pretendo que sea válido para todos. Si fuese cierto que lo que yo afirmo lo afirmo porque a mí me gusta, claro, habríamos caído en el más crudo subjetivismo, porque en realidad mi gusto seguramente no se ha compartido, o casi en ninguna instancia, con ustedes, y asimismo entre ustedes, y ustedes respecto a mí. Por eso fíjense qué interesante esto, la filosofía clásica, Santo Tomás de Aquino decía que sobre gustos no se disputa. ¿Por qué no se puede disputar sobre gustos? Porque los gustos varían como varían los seres humanos en un planeta. Si yo no tengo una manera racional de convertir un gusto en algo que tenga que ser válido para todos, un gusto al que todos tengan que acceder, y si no acceden a ese gusto, por ejemplo, si al otro no le gusta el helado de frutilla, como me gusta a mí y le gusta el helado de chocolate, están en el error. No hay manera de llegar racionalmente a esto. Esto, ¿saben por qué es importantísimo? Es importantísimo en el derecho y en la fundamentación del derecho. Porque, ojo, el formateo en la enseñanza tradicional nos dice que los valores son mera expresión de un punto de vista, gusto, interés, emoción. Por eso queda completamente fuera del ámbito del derecho. Para discutir esto, para negarlo, para confrontarlo, para apoyar las decisiones y las sentencias de los jueces, para explicar adecuadamente por qué una sentencia es obligatoria, yo tengo que conocer esto, si no, no lo puedo hacer. Voy a caer, que es lo más habitual, en el argumento de autoridad. Una sentencia de un juez se tiene que cumplir porque ha sido dictada por el juez, que es una autoridad competente. Pero entonces se viene abajo, se desnaturaliza, se destruye el fundamento último, que es ¿y por qué es obligatoria una sentencia de los jueces? ¿Por qué es obligatoria una sentencia del juez? Tiene que haber algo más, hay que ir un poquito más lejos que el propio sistema y que la propia regla que puede autorizar y dar la competencia al juez para que dicte la sentencia. Es más, nosotros nos metemos o nos meten en un embrollo cuando después nos dicen que el juez puede hacer cumplir la sentencia de una manera coactiva. Entonces ya ahí nos metimos en un lío bárbaro, porque además tal vez de este lío en donde dice que el juez puede mandar ejecutar la sentencia por la fuerza, terminamos convenciéndonos que la obligación final de la sentencia está dada en esta posibilidad de usar la fuerza pública de manera legítima. Y ahí ya agarramos el camino equivocado, nos salimos de la autopista y nos perdimos por un pueblo sin saberlo. Vuelvo entonces a lo que estaba contando recién. Decía, por eso es delicado el conocimiento dialógico. Teníamos sujetos, no nos olvidemos del subjetivismo. Vamos a la otra punta, en el mundo, en la realidad. Objetos. ¿Qué problemas nos presentan los objetos para el que conoce la condición dialogal y la quiere expresar, la quiere mostrar? El primer problema con los objetos es caer en el objetivismo. ¿Qué es el objetivismo? El objetivismo es otro error frecuentísimo en el ser humano, hijo de la modernidad. El objetivismo consiste en considerar exclusivamente como real aquello, olvidándonos del ser humano, que puede ser medido, mensurable, pesado, verificable, que tiene una entidad cósica o material.
Esto es objetivismo. El objeto es verdadero o es real porque tiene densidad, es mensurable, es determinable, es pesable, lo puedo ver, lo puedo tocar. Ya acá cae en el objetivismo, porque el objetivismo implica darle realidad a algo que es solamente una apariencia. Es un problema muy grave el objetivismo y combinado con el subjetivismo generan todos los inconvenientes y todas las problemáticas en el conocimiento. Dicho de otra forma, me parece muy pobre sostener que la única realidad o lo único real, además del ser humano, son aquellas cosas que el ser humano puede percibir, tocar, medir y mensurar. Sin embargo, este es el patrón de conocimiento que nosotros hemos heredado por formar parte de la modernidad. Sin embargo, este es el patrón de conocimiento que nosotros tenemos y del cual pretendemos valernos cuando nos instalamos en la realidad. Y yo diría que es el principal escollo para entender adecuadamente lo que sea el diálogo, más allá de poder expresarlo en palabras e incorporarlo como modo o actitud de vida, que esto es lo clave. ¿Cuál sería el objetivo de enseñar una perspectiva dialógica? El objetivo de enseñar una perspectiva dialógica, y acá yo recurriría a Buber en la introducción a un libro que él escribió que se llama Eclipse de Dios. Él dice, yo no vengo a explicar una teoría, sino vengo a mostrar o a señalar un camino que está desde siempre, pero que muy pocas veces se ve. E invitar, dice Buber, e invitar a quien me escucha, me lee o atentamente me sigue a darnos cuenta, a incorporarnos a ese camino. No tiene sentido si es una mera teoría, pero puede convertirse en una mera teoría si uno no se da cuenta los escollos que tiene para poder entender o internalizar correctamente ese punto de vista. ¿Mm? Dicho de otra manera, nos cuesta muchísimo trabajo, y esto es gracias al avance de la ciencia, nos cuesta muchísimo trabajo pensar que puede haber realidades que están más allá de lo físico, realidades que son inmateriales, si se quiere. Esto, ¿sabe cómo lo llama López Quintás? Lo llama la dimensión superobjetiva de la realidad. ¿Por qué? Porque caemos en el objetivismo. Si yo le digo a alguien, mirá que la realidad más profunda no está en lo que estás viendo, sino que está por sobre, apoyada en lo que estás viendo, aunque no lo puedas ver. Y eso sería lo más profundo y no lo que ves. Es complicado, es difícil. Esto es lo que López Quintás llama superobjetivo. Y el propio López Quintás, en Páginas Maravillosas, en un curso de formación ética, él trabaja cuestiones de ética en la literatura, López Quintás, y tiene un curso que se puede rastrear en internet. Tiene un curso muy interesante para acercarnos desde el diálogo a los valores a partir de la literatura. ¿Y saben cuál es el libro clave? Y yo me voy a detener en esto, si ustedes me permiten, me voy a detener en esto, porque la obra literaria que él nos muestra, mi contacto con esa obra literaria fue muy superfluo, muy superficial. Pero ¿saben cuál era la idea que se me transmitía a mí? No creo haber sido el único hombre en el mundo al que le transmitieron esta idea. ¿Saben qué había por detrás de esta obra literaria? Como que yo estaba leyendo, me estaba leyendo un cuento de hadas. Como estaba leyendo una pieza muy linda, romanticona, entre comillas, edulcorada, como una fantasía. Y, y lo concreto es que muchas veces cuando se habla de esta obra literaria, se habla en términos de fantasía, en términos de cuento de hada, en términos de cuestión edulcorada. Es decir, es importante, pero no perdamos tiempo con esto.
seguramente muchos de ustedes ya estarán imaginando, eh, tiene un valor profundísimo esta obra literaria, pero el tema es que no se muestra de esta forma. Antoine de Saint-Exupéry y el libro se llama El Principito. En ese libro, Antoine de Saint-Exupéry, tal vez alguno comparta el contexto, la vivencia, o haya tenido un contexto, una vivencia parecida a la que tuve yo. Al Principito nos lo hacían leer, pero como una cuestión muy linda, los pajaritos, y la nubecita, la estrellita. De alguna manera viene íncito una especie de descalificación en la manera en cómo se presenta el texto, qué nos dicen cuando nos muestran el texto, si alguna vez nos los mostraron, y qué sugiere el texto. Por supuesto, la descalificación implica claramente que no entendieron absolutamente nada del sentido y significado del Principito. Eso no Profe, nos tiene que pasar a nosotros, no nos va a pasar por lo que yo cuente, tal vez sí, si se toman el trabajo no solo de releer el Principito, sino de la mano de López Quintás. Y la frase es esta, dice, lo esencial es invisible a los ojos. profe. Frase, sí, No, de hecho, el Principito, creo que casi a la mayoría nos los han hecho leer cuando éramos niños, ¿sí? En la escuela primaria. Y uno lo exacto. leía y es como usted dice. Pero cuando uno es grande, se da cuenta que tiene frases muy profundas. Cuando lo vuelve a leer, tiene frases muy profundas. Como la que Exacto, usted sí, dice. sí. Compartimos, seguramente compartimos el modo en cómo uno se acercó a la obra. Porque fíjense la fuerza que tiene la frase. Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Imaginan esta frase? eh, por ahí no se imaginan, si no lo piensan o lo han visto. Esta frase tirada en un siglo Mejor. XX, XXI, lo esencial es invisible a los ojos. Lo que no se puede ver, por ejemplo, de una persona, su interior, Y el su amor. forma de ser, su forma de pensar. Uno nunca termina de conocer a las personas y esa es su esencia también. Claro, porque no se trata de una cuestión de visualización, no se trata de una cuestión de apariencia. Después vamos a ver qué dice Buber sobre esto, que es otra exigencia fundamental del diálogo. No es una cuestión de apariencia. Como decía Héctor, no tenemos nada con la apariencia del otro, con la vestimenta del otro, no tenemos nada, con la manera de hablar del otro, no tenemos nada, con la foto del otro no tenemos nada. Sí vamos a tener, porque esta es probablemente la madre o la tía o la abuela, permítame el término porque sería contradictorio, pero es el núcleo nutricio de la discriminación, que es moneda corriente en el mundo. Iba a decir en el mundo que vivimos, no, en el mundo y mucho más en el mundo que vivimos. Este es el núcleo de la discriminación. Pensar que conocemos a alguien por cómo se viste, por cómo habla, por cómo piensa, por datos meramente externos. Solamente tenemos una excusa. Y además esta frase, lo esencial es invisible a los ojos, se da de patadas con el leitmotiv, con la motivación que mueve la maquinaria del mundo en ciencia y técnica. Por ejemplo, alguien diría, no hay cosa más esencial que algo que yo veo, que es el aumento de la tasa de ganancia, el afán de lucro. Si yo no veo eso, lo que me vienen a plantear o presentar es irreal. Fíjense una frase de este tipo tirada en un ambiente o en un contexto como el que nos toca vivir, siglo XXI. Eh, Volviendo entonces al modo de conocer lo lógico, tenemos las realidades superobjetivas, los valores. El valor es una realidad superobjetiva, porque el valor no está en el aire. Hubo una teoría muy importante, hubo un momento en el siglo pasado en la ética que en el afán de defender la ética contra los embates del positivismo, el positivismo ideológico, la modernidad, avance de la ciencia y la técnica, etcétera, etcétera, muchos filósofos salieron a defender los valores, pero el problema, lo dice entre otros López Quintás, es que para defenderlo lo convirtieron casi en algo irreal.
Me acuerdo entonces, por ejemplo, de autores valiosísimos como Nikolai Hartmann, que habla de los valores, pero que le da una entidad a los valores que los termina como difuminando. El valor aparece como algo que está colgado en el cielo y no se sabe si tiene algún punto de contacto o no, que aparece completamente desligada a la propia condición humana. Acá no vamos a plantear cosas que están desligadas de la realidad humana. Sí vamos a plantear cosas que no están en la materialidad, en lo corpóreo, en la cosa, en la extensión, en lo mensurable, pero no es que estén en un mundo, en un topos urano, como decía Platón. Son realidades superobjetivas, ¿por qué? Porque lo vemos a través de los objetos. ¿Se acuerdan el ejemplo? Ahora tal vez lo puedan entender mejor. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di en clases anteriores cuando les decía cómo vemos la justicia? Y a la justicia no lo podemos ver meditando en una actitud de yogi, encerrados en silencio, por fuera del mundo, imaginándonos cómo es la justicia que baja en una nube. La justicia, la única manera que tengo de verla es ver dos cuerpos humanos, dos estructuras humanas, dos dimensiones corpóreas. Si se quiere, la parte objetiva del ser humano. Si no, no lo podría ver a la justicia. Pero la justicia no es la corporalidad de los dos seres humanos que se están tratando adecuadamente. Está como apoyada. Esa intuición de lo justo viene de la mano que solo si veo, miro, escucho con mis propios ojos esos dos cuerpos que desde afuera van y vienen, se abrazan, se golpean, ahí estoy viendo la justicia. Es una realidad súper objetiva, pero que solo puedo verla en la interacción de las personas. No voy a poder ver la justicia en una piedra, ni en una casa, ni en un puente, ni en un barco, si es que no participa el ser humano. Pero también, y lo dice López Quintás, cuidado, cuando hablamos de objetos, hay objetos que están en un escalón más arriba de las cosas, de las meras cosas. ¿Se acuerdan del ejemplo del piano? López Quintás da el ejemplo del piano, porque él dice, el piano en principio es una mera cosa, pero es más que una mera cosa. Es un objeto con el cual yo puedo vincularme cuando, si soy intérprete, me siento al piano, toco. El piano deja de ser una mera caja de madera, deja de ser una mera cosa con extensión. Me invita, él dice, ahí aparece como una especie de invitación para el intérprete, que el intérprete además devuelve de manera respetuosa, tocando los acordes, y ahí se produce la armonía, y ahí se produce esa atmósfera, esa vitalización, se vitaliza, se genera como una especie de atmósfera entre el que toca el piano y el piano mismo que produce o genera la obra musical. Esto es lo que se llama ámbito. Es algo que no le puedo sacar una foto porque no tiene límites. Pero claramente el piano deja de ser un simple objeto para convertirse en un objeto ambital que invita a generar un encuentro de diálogo. Vamos a ver cómo esto se traduce después en los propios seres humanos. Entonces, evitemos el riesgo del subjetivismo, evitemos el riesgo del objetivismo. Entonces, ¿qué es lo que podemos conocer? Realidades ambitales, como el ser humano, objetos ambitales, como por ejemplo el piano, objetos al nivel de las meras cosas. Pero, insisto, el criterio de realidad está en la posibilidad de generar, dice López Quintás, un entreveramiento con aquella realidad que se me confronta o que se me pone enfrente. Y más allá de que yo la pueda ver, pesar, medir, calcular, tocar y mensurar. Habíamos hablado del diálogo y habíamos hablado de las tres aperturas. Y dijimos, tenemos una apertura hacia Dios, una apertura hacia los otros y una apertura hacia el entorno. Estas tres aperturas es lo que explicaría la posibilidad de trabar un diálogo. Teniendo en cuenta esto,
¿Qué sería un diálogo? Dice López Quintas, un diálogo es una experiencia reversible. ¿Qué quiere decir experiencia reversible? Que es como una especie de ida y vuelta. Y el esquema es el que nosotros denominamos habitualmente esquema de apelación y respuesta, y que se grafica con 3 o 4 flechitas formando un círculo. ¿Mm? ¿Qué somos los seres humanos? Somos seres que constantemente estamos apelando y siendo apelados. Dice Buber, tal vez el filósofo más grande de la teoría dialogal, el que dice, muestro un camino, no vengo a contar una teoría. Por supuesto, muy criticado por la lectura oficial filosófica moderna, porque cree que Buber, generalmente a Buber lo tildan de místico, con todo lo que esto implica. El místico sería alguien irracional, a diferencia del no místico que tiene los pies sobre la tierra y que se maneja con cosas a las que se le puede sacar una foto. La discusión es siempre la discusión y la descalificación es siempre la misma. Dice Buber, él dice, el ser humano está siendo constantemente apostrofado. ¿Qué quiere decir apostrofado? ¿Qué es llamado? ¿Qué es apelado? ¿Mm? Constantemente la realidad nos interpela. ¿Y de qué manera nos interpela la realidad? Y Buber dice magistralmente, ojo, 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 porque esa apelación del entorno la mayoría de las veces la pasamos por alto, la desconocemos, la negamos o le hacemos caso omiso. Prestemos atención a esto. Dice Buber, constantemente la realidad nos invita, nos apela. ¿Qué tipo de realidad nos va a apelar? El entorno, la naturaleza, nos va a apelar el otro y nos va a apelar lo absoluto. Pero dice él, en la mayoría de los casos, urgidos, metidos en el barullo, en el vértigo del mundo moderno, dice Buber, donde la ciencia y la técnica han convertido la atmósfera en un ello gigantesco, desnaturalizando el tú, voy a volver sobre esta cuestión, dice, nos pasan desapercibidas. Acá se acostumbra el oído, y el oído se acostumbra al ruido, al bocinazo, al grito. Se pierde o hemos perdido, no se ha eliminado, diría llevar en otros términos. No se ha eliminado, pero sí se ha casi como enmohecido, diría yo, o oxidado la apelación del entorno. Y esto es fundamental, porque dice Buber, esto pasa aunque no lo querramos. ¿Qué quiere decir que pasa aunque no lo querramos? Aunque no lo querramos, si estamos en el mundo, si somos seres en el mundo, somos seres que estamos instalados en el juego de la apelación y la respuesta. Constantemente hay apelación y constantemente hay respuesta. Pero ¿puede haber una apelación y una respuesta sin ser consciente de ello? ¿Qué diría una explicación tradicional o formateada? Diría, pero yo solo puedo contestar cuando alguien expresamente me pregunta algo y se dirige hacia mi persona. Y yo no veo, nunca he escuchado que la naturaleza me hable. Y yo muchas veces he estado en contacto con personas a las que no he visto más o he visto muchas veces, pero con las que nunca he trazado un vínculo porque nunca me preguntaron nada. Y Dios, lo absoluto, ¿me pregunta algo? Tampoco lo escuché, lo he leído, que algunos dicen que es producto de mentes privilegiadas, en estados místicos o estáticos en contacto con la divinidad. Dice Buber, nada de esto es cierto, nada de esto es cierto. La apelación, y esto lo dice Negri en el texto, se hace aun cuando no tengamos conocimiento de ello. Y sin necesidad de hablarle al otro. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se produce esto? Su sola presencia. La sola presencia me interpela. Ah, pero si no me pregunta algo y me fui, ni lo miré y lo ignoré, estoy a salvo, porque a mí no me preguntó nada. No.
La sola presencia ya fue una interpelación. Pero yo no le contesté nada, me fui porque no escuché que me hablara. Sí, le contestaste y sí le diste una respuesta, pues no hay posibilidad de fugarse del mundo y no responder, o decir puedo no responder, o no sabía que me había interpelado. ¿Y cuál fue la respuesta? Negativa. Me fui. Y esto es reversible. Yo también puedo, y de hecho apelo a otro, aunque no sea consciente de ello. Profesor y alumno, en este momento al mismo tiempo nos estamos interpelando y estamos respondiendo. Aunque yo no les pregunte nada, aunque ustedes no me pregunten nada, por ahí si me preguntan, por ahí si yo les pregunto a ustedes, pero aunque ustedes no me contesten nada, me están respondiendo. Y aunque yo expresamente no respondo una pregunta, les estoy dando una respuesta. Posibilidad de respuestas en la relación profesor y alumno. Cualquiera. O maestra-alumno. En cualquier ámbito, en cualquier nivel y en cualquier circunstancia. Posibilidades de apelación y respuesta. Por ejemplo, y la vamos combinando. Son archiconocidas, remanidas, pero muchas veces automatizadas. Tenemos como automatizadas. Hablo, alguien me pregunta, pero no le contesto lo que me pregunta, sino que contesto otra cosa para salir de la situación. Ahí yo les estoy dando una respuesta que por supuesto no es la respuesta que ustedes merecen, esperan o yo les debería dar a ustedes. Alguien que escucha, pero está pensando, y esto es reversible, como dice López Quintás. Alguien que escucha, pero tal vez está pensando lo que tiene que hacer el domingo, que es válido en algún momento, a todos nos ha pasado. Pero la respuesta que me está dando a mí no es la respuesta que debería darme, si se quiere, que merecería por mi condición de persona y si se quiere, que debería otorgarme. No le permito expresarse, aunque no se lo prohíba, ya implica una respuesta negativa. Me expreso, pero me expreso entre comillas para quedar bien, pero no es porque realmente me interese lo que pregunto y que quiera ser respondido. Cuento algo, no me interesa si lo entienden o no, si lo comprenden o no, si les gustan o no. Yo lo que tengo es que contar algo. Tengo que contar algo y este algo se cuenta en minutos. Después, si les interesa, lo entienden, será un problema de ustedes. Estas formas de apelación y respuesta son frecuentísimas, mucho más de lo que nos gustaría y lo que debieran ser. Frecuentísimas. Bueno, ya están implicando en nuestro debe y haber cotidiano, como dice Negri, en nuestro debe haber cotidiano, y hay que asumirlo esto, un más o un menos. ¿Cuántas veces me interpelaron hoy y no contesté? No, no me dijo nada. No te dijo nada porque pasaste de largo, no lo miraste, porque no lo respondiste, porque no le diste lugar, porque no intentaste saber qué era lo que te quería preguntar cuando te preguntó. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces apelamos hoy y no tuvimos respuesta? ¿Cuántas veces nos interpeló el medio ambiente, la naturaleza? ¿Cuántas veces nos interpeló? Permítanme que use este ejemplo, ya que de diálogo se trata, y es como, ¿vieron como las aplicaciones en la máquina, que a veces están en segundo plano, pero están, y a veces le damos importancia a la aplicación con la cual estamos trabajando, pero no nos podemos olvidar la que está en segundo plano, porque puede aparecer. Permítame entonces que haga esta digresión, muy típica y brillante cuando lo hacía en los textos y cuando lo contaba Negri. Yo simplemente voy a parafrasear, pero tiene que ver también con mi propia experiencia personal. Uno diría, yo estoy bien, pero ¿cómo respondiste cuando te interpeló el absoluto o cuando te interpeló Dios? Mirá, hasta que yo sepa,
nunca tuve ninguna conversación, no se me apareció, pero creo que bien, porque si de religión se trata, rezar, perdónenme lo que digo, es importante, pero también hay mucho de fetichización. Perdónenme, y tengo formación religiosa. Yo creo que está bien, cumplí con los ritos, cumplí con los ritos religiosos. Supongo que esa debe ser la respuesta que Dios quería. Dice Buber, y los propios evangelios, eh, que llegado el momento, alguien nos va a decir, lamentablemente no respondiste como tenías que responder. Y ese alguien, que podría ser uno de nosotros, podría contestar, pero es que nunca me interpelaste, ¿sí? Te interpelé permanentemente en la voz del pobre, en la voz del necesitado, en la voz de la viuda, le podemos agregar más situaciones, en la voz de la mujer, en la voz del discriminado, en la voz del que reclama, en la voz del que es explotado, en la voz del que es ninguneado. Todas esas veces te interpelé y todas esas ocasiones me diste vuelta la cara. Esto para explicarlo en estas tres dimensiones. O también algo muy frecuente. Me respondiste, pero me cambiaste. Como dice Buber, todo ser humano, no solamente Buber, todo ser humano cree en un absoluto, aunque muchas veces no lo admita, aunque no necesariamente ese absoluto sea Dios. Muchas veces reemplazamos la imagen de Dios por imágenes que en la antigua fraseología religiosa podrían denominarse ídolos. Por ejemplo, el capitán, el capital, el afán de lucro, la ganancia. Todos estos, el mercado, son todos estos ídolos a los que el hombre, producto de la modernidad, adora. Pero claro, él niega a Dios. Es otra posibilidad de negar el diálogo. Y con la naturaleza. La respuesta a la naturaleza es, nos da agua, ¿qué hacemos? Vamos, le sacamos todo el agua, rompemos, hacemos pozos, agotamos el recurso. Eso es una interpelación de la naturaleza. La naturaleza nos interpela dándonos frutos, dándonos árboles. ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos a la naturaleza que nos interpela de esta manera? La poda indiscriminada, la tal indiscriminada en todos puntos del mundo del orbe por parte del hombre. Linda respuesta, pero es una respuesta. Quiero decir, es imposible evitar la respuesta. De hecho, aunque no movamos la boca, no la abramos en ningún sentido, la respuesta se está dando. Y lo mismo si nosotros interpelamos. Por eso es ese círculo reversible. Y voy a agregar, entonces ahora, tres cuestiones más, para que vean que es difícil el diálogo. Es difícil el diálogo interhumano. Ya lo decía Buber, es muy difícil, pero tiene algo interesante y paradójico lo que él va a contar, porque precisamente lo que el hombre hace habitualmente, lo que los seres humanos hacemos habitualmente y que es lamentablemente esquivarle al diálogo, demuestra o muestra una debilidad que afirma lo que los autores dialógicos sostienen. Les cuento cómo es. Él dice, para que se genere un diálogo, o un diálogo se genera porque los seres humanos, los unos frente a los otros, estamos en cierta relación de distancia. Si no existiera esta distancia entre ser humano y ser humano, ¿qué podría ocurrir? El empastamiento entre las personas. ¿El qué? Sí, no te escuché. No, no entendí bien. ¿El qué? Él dice, Bubre López Quintás dice que para que haya un diálogo, esto implica que primeramente los seres humanos tenemos cierta distancia con el otro que no puede superarse, que no puede eliminarse, cierta distancia. Porque si esta distancia no existiese, Buber habla de una distancia originaria, esto, por ejemplo, podría implicar que nosotros
nos confundiésemos los unos con los otros, nos mezclásemos a un estilo, por ejemplo, masificación, en donde todos asumimos el mismo rol, perdemos nuestra individualidad y todos formamos parte de un entretejido, de una masa. Dice Buber, hay una distancia originaria que ningún ser humano puede romper. Pero, dice él, ¿qué permite esto? Primero, importante, la individualidad. Luego, la relación. Y por último, el convertirse en persona. Lo vuelvo a repetir, porque sin esto no es posible entender el diálogo. Los seres humanos somos, en principio, individuos. Esto genera una distancia entre individuo e individuo, distancia originaria que no puede romperse, que no se puede superar. Pero precisamente esta individualidad es la que va a permitir la relación, porque dice Negri, la individualidad que permite la relación genera la unicidad, porque yo soy o me convierto en único e irrepetible precisamente cuando me relaciono con otro. No soy único e irrepetible porque me mire en el espejo y diga soy único e irrepetible. Esto viene de la mano de la relación, pero para que haya relación tiene que haber primero individualidad, si no, no puede haber relación humana. ¿Mm? Entonces, es de individuo, a partir de la relación, como dicen los personalistas, nos vamos a convertir en persona o tendemos a convertirnos en persona, en seres personales. Dice Negri, el ser, la realidad más profunda de nosotros es el ser seres personales, pero somos seres personales, si se me permite la digresión, y él creo que estaría de acuerdo, en un segundo momento. Primero somos individuos, luego somos seres personales, porque es el otro el que permite, este es el punto neurálgico del encuentro o del diálogo, reconocerme en él. Vuelvo a lo que marcaba Buber. Entonces decía, distancia originaria y relación. ¿Cuándo se produce el diálogo? Y dice él, fíjense lo que dice, que es una exigencia fuertísima. ¿Cuándo hay diálogo? Cuando dos hombres, varón, mujer, varón, varón, mujer, mujer, todas las posibilidades, se confrontan el uno con el otro sin voluntad de aparentar. Esto que dice Martín Buber es tremendo, es espectacular para mí, permítame el término, pero que además marca una exigencia terrible, sin voluntad de aparentar. ¿En qué es el hombre? Un texto que vamos a trabajar cuando demos el siguiente paso. Buber dice lo siguiente, es un lucidísimo lector de la realidad de su momento, que ya venía vislumbrándose con anterioridad y que hoy está incrementada al triple. ¿Sí? ¿Qué es la apariencia? ¿Por qué aparentamos? Lo dice el mismo Kant también. Dice, aparentamos, y esto es notable, frecuentísimo, porque en realidad, más allá de que queremos hacernos pasar por algo que no somos, porque habitualmente el hacernos pasar por algo que no somos puede implicar que el otro me tome o que pueda pertenecer a un grupo al que no puedo pertenecer todavía porque no aparento al menos lo que se necesita para formar parte de ese conglomerado y que el otro me acepte. Esto es la apariencia, frecuentísimo en nosotros los seres humanos. Aparentamos, pero dice Buber, y esto lo genial, él dice, sin embargo, esa apariencia
Aparentamos que somos tal cosa, que tenemos tal cosa, que decimos tal cosa, que sentimos tal cosa. Estamos de la apariencia, está la coronilla. Nos guste o no, lo aceptemos o no, que es una cuestión diferente. Pero esto dice, revela algo. ¿Qué es lo que revela? Que el ser humano necesita indefectiblemente del reconocimiento del otro, dice Buber, de que el otro lo confirme para poder ser él lo que pretende ser. Fíjense, de este dato, la apariencia típico en un mundo moderno, típico del individualismo y exacerbado en una sociedad como la nuestra, del siglo XXI, está indicando algo que no se muestra. ¿Por qué hago todo esa mise en scène? Que ya lo sabemos, lo dice el propio Quant. Implica una actitud por parte del otro ficticia. Porque si yo, para que alguien me incorpore en un grupo de pertenencia, aparento, y esto me implica meterme en un grupo de apariencia, en un grupo, en realidad es una ficción, me estoy engañando a mí mismo y estoy engañando al que me toma como tal. Es la apariencia, no es lo que somos. Entonces, en definitiva, en términos de desarrollo humano, vamos a ver por qué, cómo nos desarrollaría el diálogo, no nos sirve. Pero está dejando traslucir nuestra debilidad. La debilidad que Quant usa estas palabras. Somos seres para los otros. ¿Qué implica que somos para los otros? Que necesitamos de los otros, dice él. Es más, necesitamos de la necesidad del otro para constituirnos como tal. Y ahí aparece la unicidad, la irrepetibilidad. Necesitamos, dice él, de la necesidad del otro. Y por eso aparentamos, aunque no deberíamos aparentar. Y el resultado sea una afirmación falsa, no una confirmación verdadera. Cuando dos personas se enfrentan sin voluntad de aparentar, en un ida y vuelta se interpelan y se responden, dice Buber, ahí se genera el auténtico diálogo. Ahí o a partir de ahí pueden constituirse como personas. Habíamos hablado de la existencia. Dijimos que la existencia es coexistencia. ¿Cómo se entendería entonces esto? Dijimos, ojo, porque ni las cosas ni los demás seres vivientes pueden acceder a un plano de realidad que sí podemos acceder nosotros, que es el plano de la existencia. Pero vamos más a fondo, dijimos, no simple coexistencia, no, coexistencia. ¿Cuál sería la diferencia entre coexistencia y vivir? La misma diferencia que hay entre una planta y una piedra, entre una piedra y un ser humano, entre una planta y un hombre, entre un animal no humano y un animal humano. Una cosa es la vida, otra cosa es la existencia. Porque acá van a aparecer, lo voy adelantando, acá van a aparecer dos dimensiones fundamentales en el ser humano. Nosotros tenemos una dimensión biológica que en punto de desarrollo tiene que ver con la vida, y tenemos otra dimensión fundamental, diría, me animaría a decirlo, más importante que la primera, complementaria con la primera, inescindible de la primera, que es la parte espiritual o la parte proyectiva del ser humano. Y ahí está la existencia y ahí está la coexistencia. Y esto es clave. ¿Por qué? Dice Quant, necesitamos de la necesidad del otro, porque entonces nos convertimos en únicos e irrepetibles. Un poco la cuestión del nombre. Necesitamos dentro del seno materno de los cuidados de nuestra madre, intrauterina, ahí dice Buber, ahí está el primer diálogo. El primer diálogo tiene una consistencia intrauterina, el primer diálogo se da dentro del vientre de la madre con la persona por nacer. Ahí ya se da el primer diálogo. Una clarísima dependencia de la persona por venir respecto de la madre y una clarísima dependencia
cuando venimos al mundo durante nuestros primeros años de vida del entorno familiar. Dice López Quintás, citando a un médico que también fue considerado un punto muy fuerte entre los pensadores del diálogo, que se llamó Ros Carvalho, un médico español, filósofo, que decía que el ser humano tenía una desventaja respecto de los animales no humanos y del resto de la creación, que era que venía al mundo incompleto, como troquelado, como que le faltaban piezas. Los animales vienen completos, vienen con una dotación instintiva que la tienen desde el momento que salen de la panza, de la cría sale de la panza de que la gestó. Los seres humanos no. Instintos incompletos, posibilidad de vincularlos con el entorno imposible si no hay otro. Por eso, Juan, reafirmando la condición dialogal del hombre, va a decir, el hombre es social, la socialidad del hombre es clave, el hombre es social en todo. ¿Por qué? Porque solo puede ingresar al mundo, ser en el mundo, existir, coexistir con sentido, si primero no ingresa a él mismo a partir o tomado, en sentido figurado, de la mano del otro. ¿Mm? Somos mediante los otros, dice Juan. Él hace una distinción, mediante los otros y para los otros. Es sencilla, mediante los otros porque solo ingresamos al ámbito significativo, mundanal, organizado, que es el mundo, de la mano de otro. ¿Cómo aprendemos el lenguaje? De la mano del otro. ¿Cómo aprendemos la dimensión lúdica, los juegos? De la mano de los otros. ¿Cómo ingresamos al mundo del trabajo? Que para quien no ingresó todavía al mundo del trabajo o va a ingresar, el universo del trabajo, cuando se presenta por primera vez, es completamente desconocido. No ve nada. Ojo. No ve nada que no es lo mismo que mirar. No ve nada porque para ver necesita entrenarse en el trabajo. Y el que le muestra cómo ver lo que en principio no ve es el compañero que ya está trabajando, que lo introduce en ese ámbito significativo mundanal organizado que es el trabajo. En todos estos ámbitos nos ingresan, nos introducen otro ser humano. Todo esto, ese ámbito mundanal significativamente organizado, forma parte de una historia común. ¿Cuándo se formó el ámbito significativo mundanal organizado? Y desde que el hombre es hombre, o desde que el hombre apareció en el mundo, recobrando ideas anteriores. Ahí se empezó a formar. ¿Y en qué consistió? En darle sentido, significado a las cosas. ¿Y esto quién lo hizo? El hombre a través de la cultura, la historia común. Dice Juan, seríamos enormemente pobres hoy en nuestras afecciones, sentimientos, emociones, puntos de vista, en nuestro ver, oír, si no tuviésemos ya esa historia en común que es el resultado de largos siglos de peregrinaje, de trabajo y de construcción de productos culturales. ¿Saben cómo llama? Porque esta es una noción que ya se tienen que empezar a familiarizar. ¿Saben cómo llama todo esto Juan? Llama facticidad. Esa historia común, la cultura, el lenguaje, los modos de comportamiento, las pautas de comportamiento, el modo de vestimenta, la forma de... Todo eso se llama facticidad social. Esa facticidad social es lo que le permite al ser humano sostenerse en el mundo. Pero además, y lo dejo como signo de pregunta, toda esa historia común, algunos ejemplos sueltos, pero ustedes ya los conocen, las instituciones, los hábitos de comportamiento, las normas morales, las reglas, las formas de alimentarse, el lenguaje, la condición étnica, la etnia, la condición de género, todo eso es facticidad. Esa facticidad es lo que nos permite sostenernos en el mundo. ¿Cómo llegamos a esa facticidad? De la mano de otro, pero a su vez es el resultado no del otro, sino de la historia común anterior. ¿Y para qué toda esa facticidad social? ¿Cuál es el objetivo último de todo eso? Que el ser humano pueda existir con sentido. Pero dijimos, el ser humano existe porque coexiste. Por lo tanto, el tú es fundamental.
Sin el tú no hay modo de coexistencia. Estamos completamente de acuerdo, pero acá hay un problema. La coexistencia no es algo que se dé de manera natural, ni espontánea, ni automática. Hay un pequeño inconveniente. Por eso hay una diferencia enorme entre considerar al hombre como un ser social, como dice Negri, la socialidad es un dato, la convivencia es una tarea, y hablar del hombre como ser gregario o hablar del hombre como lo hacía Aristóteles, como un animal político o como un animal social, o hablar del individuo como formando parte de la sociedad a partir de un contrato como lo hacían los modernos. Hay una enorme diferencia, hay miles y miles de kilómetros de diferencia. La socialidad es esto. El otro no es consecutivo, el otro es constitutivo de mi propia realidad. ¿Siempre? No. ¿Puede el otro, por elección o por entorno o por contexto, no ser constitutivo de mi propia realidad? Es decir, no contribuir a mi propio crecimiento y a su vez él contribuir a su propio crecimiento, por supuesto. Amo y esclavo, por poner un ejemplo. Digamos, un cliché, ¿no? Pero para que quede claro por cliché y obvio rápidamente la diferencia que estoy pretendiendo hacer. Y entonces, usted nos está diciendo que vivimos, pero el núcleo no es vivir biológicamente, sino existir. Y este existir viene de la mano de la coexistencia, lo que nosotros llamaríamos dialógicamente de la mano del encuentro o de la relación. Sí. Y Negri, en un orden de clases hace muchos años se preguntaba, ¿es posible una existencia desprovista de amor? Ahora vamos a pivotear sobre estas últimas ideas, retomando lo de Buber. ¿Es posible? Claro que es posible. Pero, ¿cómo distinguiríamos esta existencia desprovista de amor que algún primer acto de amor tuvo que tener, aunque después se desnaturalizara? Supongo, por ejemplo, el nombre. No hablo de el nacimiento porque puede obedecerse a causas que no tengan nada que ver con el amor, pero pienso en el tema del nombre, por ejemplo. Puede haber sido, es el primer acto de amor, aunque tal vez pueda haber sido el último. Imagina una situación en la que se le pone el nombre a quien vino, pero después se lo deja, se lo abandona. Pero hubo un primer acto de amor. Y entonces, ¿cómo podríamos llamar a esa existencia? Y algunos autores dicen, vamos entonces a tener que distinguir entre lo que se llama la existencia auténtica de la existencia inauténtica. La existencia inauténtica, esto lo dice por ejemplo López Quintás y también la habla Lepp, es una coexistencia que no genera, no abre posibilidades ni al interlocutor ni al que es interpelado. Y es una conjunción de personas, sí, están cerca, están juntas, sí, pero no es coexistencia, es una coexistencia inauténtica. Estamos juntos, pero que estemos juntos no significa que nos encontremos. De hecho, voy a hacer una pequeña digresión, muchas veces cuando se ponen ejemplos, nosotros vamos a hablar de ejemplos de comunidad, ejemplos de familia, a mi juicio, puedo estar equivocado, a mi juicio, lo conveniente sería siempre primero ver cuál es el núcleo de la relación que yo puedo poner como ejemplo. Porque decir libre y sueltamente, a mano llena, ejemplo de comunidad de amor, la familia, es completamente inexacto. Muchas veces se catalogan como familia núcleos de convivencia que son simplemente personas que están justapuestas. Entonces, yo creo que habría que hacer una digresión. Primero ver qué estamos entendiendo y después ver si el ejemplo que podemos ver es el exacto.
porque el estar juntos, el estar encimados uno encima del otro, no implica encuentro. El encuentro es otra cosa. En el encuentro tiene que haber un intercambio de posibilidades. Los seres humanos somos coposibilidades. Las posibilidades solo las puedo descubrir de la mano del otro, y el otro solo puede descubrir sus posibilidades de mi mano. Y fíjense, esto lo voy a aprovechar para incorporar otro concepto en esta nube de conceptos que hoy armamos, pero para que vean que hay una unidad, hay una integralidad, hay una relación uno con otro. No son compartimentos estancos. Fíjense, estamos hablando de la existencia auténtica y de la existencia inauténtica. ¿En qué caso podemos hablar de que se da una y en qué caso podemos hablar de que no se da la otra? Decimos, si el otro me necesita y yo lo necesito, ¿qué podríamos decir que hay entre ambos? Y me animaría, y acá me voy a apoyar en Luypen, que es un filósofo al que hemos mencionado, filósofo del derecho. Luypen dice, esta necesidad del otro puede llamarse tranquilamente deber. La coexistencia, el ser en el mundo, que me confronta con otro, me marca dos cosas. Darme cuenta de que dice Luypen, darme cuenta de que estoy destinado al otro. Piensen siempre en términos de reversibilidad, no es que va para allá y vuelve. En que estoy destinado al otro. Y este estar destinado al otro constituye un cierto deber. Hoy, ¿qué nos estamos preguntando? Por debajo, ¿qué importancia tenía hablar de la condición humana, del carácter dialogal? Porque esto que nos iba a permitir explicar la obligatoriedad del derecho. Si hablamos de obligatoriedad del derecho, hablamos de deber, porque estamos hablando de una ciencia normativa. En esto tenía razón Kelsen. Hablamos del deber ser y no del ser. Relación entre ser y deber ser. El derecho es un deber. Ahora, el derecho, el ordenamiento jurídico, una ley, una sentencia, ¿por qué son obligatorias? Y acá nos estamos acercando a la respuesta. Diría, la voy a alargar así porque Luypen cierra esta conclusión, después la voy a desarrollar con más detalle cuando lo veamos desde el punto de vista jurídico más completo y guiados por Cota. Dice Luypen, el estar destinado al otro convierta esta destinación en un cierto deber fundamental, que todo ser humano tiene con otro ser humano. Ahora, dice él, yo a ese deber u obligación puedo responder en forma mínima a esa exigencia o en forma máxima. Hay una respuesta mínima, él lo dice de esta manera, usa una imagen plástica. Hay un mínimo de mi sí, así lo dice, mínimo de mi sí a mi semejante. Y hay un máximo de mi sí al otro. Lo primero, lo primario, es el deber, la exigencia, es ese mínimo de mi sí. Después, ulteriormente, podrá venir el máximo de mi sí. Estas dos respuestas constituyen lo que se llama diálogo. Se concretan en actitudes dialógicas. Son respuestas dialógicas. Son dos dimensiones del diálogo, de lo que significa el diálogo, como respuesta, como actitud ante otro. Pero cuidado, insisto, uno es un mínimo y el otro es un máximo. Pero además voy a agregar otra cosa, para que se entienda mejor apoyándome en Luypen, algo que ya dije, o que se dijo. El primero consiste en deber. Cuando yo salteo, paso el deber y llego a una instancia al máximo de mi sí, esto ya no es un deber. El máximo de mi sí no puede ser, no es algo debido ni algo obligatorio. Pero si se produce y puede producirse en un diálogo, ya desborda como respuesta la que di en un primer lugar. Seguramente ya se estén dando cuenta de cuál es el nombre que nosotros le damos a la primera
¿Y cuál es el nombre que nosotros le damos a la segunda? Nosotros. Luypen hace alguna otra digresión. El mínimo en términos de Luypen, el mínimo de mi sí a mi semejante, y ahora en términos de Héctor, es el respeto. El máximo de mi sí a mi semejante, en términos de Luypen y de Héctor, es el amor. Pero claramente la exigencia o el deber está instalado en el primero, porque es punto de partida para el segundo. Yo no podría decir que el máximo de mi sí, el amor es un deber, porque sería como una especie de oxímoron. El amor es algo que se produce, pero que no parte de una exigencia, no parte de una imposición, no parte de algo obligatorio, no parte de que algo sea debido. Supera a la primera instancia, por creces, pero ya no estamos hablando de derecho. Cuando llegamos al amor, al derecho lo dejamos 100 kilómetros atrás. Y ahí cierro, para continuar con Buber y López Quintás, cierro con la idea de Luypen, porque esto me podría... Luypen, en un libro que se llama Fenomenología del Derecho Natural, se pregunta dónde se fundamenta la obligatoriedad del derecho, y lo fundamenta acá. Fíjese qué sencillo, lúcido y prácticamente irrefutable. Él dice, el deber se apoya o se fundamenta en el deber que somos los seres humanos o tenemos unos frente a otros. ¿Cómo podría justificar la obligatoriedad de una sentencia? ¿Cómo podría justificar la obligatoriedad de una ley si tanto la ley como la sentencia no tuvieran como exigencias finales generar un vínculo que permita entender que el uno está destinado al otro? Si yo no aceptase esto, si yo negase esto, si yo no lo admitiese o no lo supiese o no lo conociese, ¿qué respuesta puedo dar a esa respuesta fundante de por qué es obligatorio el derecho? La única que se ha dado en estos siglos, casi en un 80% o en un 90% dominados por la lectura oficial. Todo esto se puede producir porque el derecho es coactivo. No entendieron nada de lo que es el derecho. Siguen sin entender lo que es el derecho. Como dice Luypen, aunque lo manejan las reglas, manejan los códigos, manejan las sentencias, pero no entienden nada de derecho. Fíjense cómo volvimos a lo anterior. Sin ese deber fundamental del que partimos, no se puede explicar por qué una sentencia sea obligatoria ni por qué una ley sea obligatoria. Salvo que pretendamos jugar al derecho, salvo que pretendamos jugar a algo que no es y juguemos con el poder, o como decía Héctor, salvo que usemos el derecho como una simple identificación y falsificación de nombres. Él dice claramente, Héctor dice claramente, hablamos de derecho, hablamos de ley, hablamos del ordenamiento jurídico, pero muchas veces esto es simplemente una mera identificación en los nombres y una falsificación, y tiene toda la razón, de lo que sea el derecho. Y vaya que se falsifica el derecho. Pero claro, la pobreza de la explicación final sobre por qué es obligatorio demuestra que hay algo que no está en su lugar, que hay algo que falla. Y ante esta evidencia tuvo que rendirse, ante esta falta de fundamentación, no porque no lo conocía, no porque no era inteligente, era brillantísimo, pero sí porque sus marcos categoriales no le permitían comprenderlo. A esto se tuvo que rendir una personalidad majestuosa, inteligentísima, brillante, aunque con marcos categoriales que no le permitían responder esto y del cual no era consciente, como fue Kelsen. La única respuesta que sus marcos categoriales les permitían esgrimir era la cuestión de la pirámide. El cuentito de la pirámide, el cuentito de la verticalidad, el cuentito de la autoridad, el cuentito del primer constituyente.
pero vaya si lo hemos estudiado, aprendido, leído, y esta idea está volcada en libros de derecho. Vuelvo al diálogo. Espero haber sido claro entonces con lo de Luipens. ¿Lo vamos? Sí, Disculpe, ¿no sí. podría repetir la diferencia, la distinción que hay entre existencia inauténtica y la auténtica? Sí, te agrego algo más. Aprovecho lo que vos me preguntás para agregar algo más. ¿Cómo medimos la autenticidad o inautenticidad del vínculo que trazo con el otro, de mi coexistencia con el otro? Tiene que ver con mi propia realización. No te preocupes si digo algo más, porque después la vamos a precisar. Si lo entendemos, va a quedar perfecto. Buber dice, a partir del diálogo, yo me develo o devengo mí mismo. Es solo la presencia del otro lo que me hace ser aquello a lo que estoy destinado a ser. Entonces, si esa coexistencia genera este resultado, lo que implica, como dice López Quintás, generar una muy fuerte unidad entre quienes se confrontan, esto va a tener que ver o tiene que ver con un desarrollo, con un crecimiento, con una planificación de mi desarrollo y de mi propio crecimiento o también de mi propio perfeccionamiento. Entonces, lo que me permite desarrollarme, crecer y perfeccionarme, eso es lo que puede generar una existencia auténtica. Eso es lo que genera una existencia auténtica. Fíjense en el caso del amo y el esclavo, por dar un ejemplo muy fácil. La relación entre el amo y el esclavo nunca podía ser una coexistencia auténtica, porque no le permitía el desarrollo en ninguna medida del amo y el esclavo. Hablo de desarrollo humano, no hablo de acumulación de bienes como la del amo respecto del esclavo, que es otra cosa diferente. Ya estamos acostumbrados a mirar la realidad con un lente diferente del que nos metió la modernidad. Estoy hablando de otra cosa. ¿Y la existencia inauténtica cuál es? Y aprovecho de esto en base a la pregunta que me hiciste. López Quintás dice, si los seres humanos nos vinculamos de manera auténtica en un encuentro, generamos un estado de éxtasis. ¿Qué sería el éxtasis cuando se produce el encuentro entre seres humanos? Entusiasmo, alegría, crecimiento personal. Todo esto se produce cuando hay un diálogo auténtico. Es lo que él llama éxtasis, porque éxtasis quiere decir salida, ex hacia afuera. Cuando cada uno de nosotros sale, voluntad de aparecer, que es difícil, por eso Buber dice, el principal movimiento dialógico es volverse hacia el otro. Y el principal enemigo del movimiento dialógico es cerrarse sobre uno mismo. Entonces, cuando uno sale hacia el otro y genera un encuentro, mi existencia o coexistencia se nutre de autenticidad, es auténtica. ¿Por qué? Porque me planifica. Pero cuando esto no pasa, dice López Quintás, ¿qué se genera en el ambiente humano? Y él dice, aparecen las experiencias de vértigo. Esto es muy estimulante. Dice, ¿qué es una experiencia de vértigo? Que da lugar a una existencia inauténtica. López Quintás dice, es como el vértigo. Alguna vez, si alguien estuvo en un piso muy alto o a muchos metros de altura o sobre un borde y mira hacia abajo, lo que experimenta es como una especie de atracción. Hay como una especie de atracción que si yo me voy inclinando mucho, me va llevando y termino cayendo. Por supuesto, muriendo, dice López Quintás. En los seres humanos esta experiencia de vértigo se da cuando el ser humano reemplaza o intenta reemplazar el otro término del diálogo del encuentro, que es Dios, el otro en la naturaleza, por un sucedáneo. ¿Qué es un sucedáneo? Un sucedáneo sería un reemplazo. Hoy por hoy,
él lo marca en otros trabajos muy extensos, enorme cantidad de libros, prácticamente difícil leerlos a todos, dice, marca que estas situaciones de vértigo tienen que ver con lo que él llama situaciones o vínculos adictivos, cuando se generan las adicciones. Por ejemplo, la adicción al ruido, la adicción a las drogas. Todas estas, las adicciones que tienen que ver con el perderse en la masa, todas estas adicciones, dice López Quintás, están revelando un fenómeno muy claro. El ser humano intenta reemplazar aquello que no puede reemplazarse, que es el vínculo con otro, por algo que supone le va a generar el mismo efecto, que es una adicción. ¿Cuál es el resultado final? Nosotros los seres humanos todos, de alguna u otra manera, sufrimos adicciones de diferente gravedad, de diferente importancia. Pero yo creo que todos podrían llegar a compartir lo que voy a decir ahora. El rechazar al otro, se sea consciente o no, me va a generar un problema. Angustia, desazón, miedo, temor, insatisfacción, inseguridad. Y voy a intentar resolverlo. Cuando recurro a la adicción, en vez de recurrir a otro, el resultado es, figuradamente, me despierto al otro día y el problema sigue estando en el mismo lugar. Si se quiere, creció un poco. Todos los sucedáneos que los seres humanos nos damos, nos aplicamos para reemplazar aquello que no podría reemplazarse, que es el encuentro con el otro, nos ponen siempre en el primer lugar o peor. Esto es lo que genera las conductas adictivas. Ahora, ¿por qué? Buber dice algo importante respecto del diálogo. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque somos herederos de una tradición que al romper con la cosmovisión, el paso del medioevo, el renacimiento de la edad moderna, nosotros rompemos cuando se da ese paso histórico. ¿Con qué rompemos? Rompemos con una especie de hogar. En ese hogar, con sus más o con sus menos, todos los seres humanos sabíamos que dependíamos, estábamos ligados, o nos protegía un ser superior. Claramente en el occidente cristiano, Dios. Cuando el moderno rompe con Dios, ¿qué pasa? Dice Buber. Al romper con algo que hasta ese momento nos había sostenido, nos damos cuenta inmediatamente de que estamos indefensos. Sí, soy libre, me voy a poder desarrollar por mí mismo, pero estoy solo. Y aparece como una especie de angustia, de debilidad. Ahora, ¿qué hace el moderno? El moderno que dice, a partir de ahora los seres humanos nos tenemos que dar cuenta que cada uno de nosotros se hace a sí mismo. Y tiene una herramienta valiosísima, que es la libertad. Y no se tiene que dejar ganar, influenciar por ningún tipo de tercero, de doctrina, de teoría, ni por bien ni por nada. Eso es lo que hemos heredado de la modernidad. Ahora, ¿qué dice Buber? Podría haber hecho otra cosa. ¿Qué es lo que podría haber hecho? Descubrir, como descubrimos nosotros, cuando rompemos con un vínculo que es nutricio, que la única manera de superar esa soledad, angustia, miedo, indefensión, aunque sea breve, aunque intentemos disimularla como intentamos disimular las carencias con ruido, con movimiento, con golpe, con aturdimiento, como decía Kierkegaard, el divertimento, como el ser humano intenta con el divertimento tapar lo más esencial. Hubiéramos sido conscientes de esto y en un acto de contrición y de autocrítica, volver a las fuentes. Pero no, dice Buber. ¿Qué hizo el moderno?
esa insuficiencia la convirtió en un motivo de orgullo. Lo convirtió en una especie de cucarda. Me dijo, estoy solo, tengo angustia, no importa, ya lo voy a resolver de alguna manera. Es más, lo que consiga va a ser mérito de haber superado esta debilidad que hoy tengo, pero que mañana puedo superar. Bueno, siglo XXI, las pruebas al canto de lo que fue que si pudimos superar o conseguir. Pero lo que pasa es que tenemos que romper con esta matriz cultural. Tenemos que ser conscientes de esto. La matriz cultural en la que vivimos, la que vivieron nuestros antecesores 5 siglos para atrás y las que seguimos viviendo, es una matriz cultural impregnada de una cultura no dialógica. Dijimos, dice Buber, es fundamental en el diálogo la actitud de escucha, pero dice él, escuchar no es lo mismo que oír. Claramente, dice Buber, escuchar no es lo mismo que oír. Y hoy, dice López Quintás, hoy, claramente la cultura preponderante es una cultura de la no escucha, es una cultura del ruido. ¿Mm? Por ejemplo, personas que no pueden vivir en silencio ni siquiera media hora. ¿Cómo que no pueden vivir en silencio ni siquiera media hora? Y no soportan el silencio, no solamente cuando no están solas, que sería más atendible, sino cuando están con otros. Y entonces la radio, la televisión, tiene que haber un ruido atrás que de alguna manera disimule lo que se nos viene encima cuando estamos en silencio, porque el silencio también es parte del diálogo. El silencio es fundamental porque me prepara para escuchar al otro. Ahora, en una cultura como la nuestra, que es la cultura del ruido, que es la cultura de la no escucha, el oír no es lo mismo que escuchar, como el ver no es lo mismo que mirar. Son dos cosas completamente distintas. Ahora, si el bombardeo constante de un gran avance de la ciencia y de la técnica, que son los medios que se nos meten por todos lados, fomentan una cultura de la no escucha, del ruido, del grito, de la intolerancia, del encimarse, del desconocer, de no admitir las opiniones divergentes, todo eso conforma nuestro propio contexto. Y para pensar el derecho, repito algo, y para pensar cualquier problemática social o disciplina, nosotros tenemos que manejarnos con el contexto, porque si lo pensamos fuera del contexto, estamos pensando cualquier cosa. Esa cultura de la no escucha, lamentablemente, es la que nosotros tenemos que superar. Las condiciones del diálogo, evidentemente que son la predisposición para escuchar, el estar atento ante la interpelación del otro, el aceptar y confirmar al otro, el no aparentar, son muy difíciles de sobrellevar en un mundo como el nuestro, si no, no estaríamos hablando de ello, si no al mundo no le estaría pasando lo que le está pasando. ¿Mm? Pero la respuesta tal vez no haya que buscarla. Creo que este es el legado de los filósofos dialógicos y el legado de Buber. La respuesta no la tenemos que ir a buscar en otro lado. La respuesta está nada más que en nosotros. Y ojo, ojo, porque Buber es un pensador que admite, le da importancia a la idea de persona. Y le da importancia a la idea de otro. Pero él dice algo que a mi juicio es casi definitivo. Él dice, la condición humana no hay que buscarla en las personas, en el yo y en el tú. La condición humana está en la relación que se da entre un yo y un tú. Repito, la esencia de lo humano no está contenido en la noción de persona. Esto sería un error, dice Buber. La esencia del humano, él habla de esta manera, está entre yo y tú. López Quintás diría en ese ámbito que se forma entre yo y tú. No la tengo yo ni la tiene el otro.
La esencia del humano está en la relación en sí misma. Esto no lo vieron las perspectivas que nosotros vamos a empezar a contar a partir de la clase que viene, que son las perspectivas del no diálogo. Entonces, ¿qué nos podemos llevar de esta charla de hoy? ¿Qué nos podemos llevar? Yo creo que nos podríamos llevar, yo espero, esto es lo nuestro es como una especie de vínculo reversible, apelación y respuesta, más allá de los tecnicismos, de las formas y de las palabras. Yo lo que espero, y lo digo sin ánimo de aparentar, yo lo que espero es haber estado a la altura de ustedes como interlocutores. ¿Mm? Eso es lo que espero, haber estado a la altura de ustedes como interlocutores. Ustedes son mi tú, están levemente por arriba, en este caso, en mi yo. Espero haber estado a la altura de ustedes. Espero. Tal vez sí, tal vez no. ¿Qué nos llevamos de esto entonces? Que esto tiene que explicar, o esto tiene que aparecer ahora como especie de atmósfera que tiene que rodear todo lo que hemos aprendido, estamos aprendiendo y vamos a aprender sobre el derecho. Acá está la matriz del derecho. Porque el derecho también es parte de la facticidad. El derecho también es un producto cultural. Pero ojo, lo será en cuanto le permita a los seres humanos existir con sentido. ¿Y qué es existir con sentido? ¿Cuándo no se existe con sentido? Y no se existe con sentido cuando hay elementales condiciones de subsistencia y de vida no espirituales que una sociedad le niega a sus propios integrantes. Esa facticidad, diría Negre, es una facticidad que oprime. Y la opresión puede ser en muy diversos grados. Puede haber opresiones mínimas que pasan desapercibidas hacia opresiones graves, gravísimas. El problema es que muchas veces suponemos que la opresión viene en el lado de la gravedad. Marx, citado por Quine en el libro Filosofía Social, dice algo que es genial. Él dice, porque reacciona contra la explotación, contra la proletarización. Entonces, el capital dice, ¿qué culpa tengo yo? Dice el capital, ¿qué culpa tengo yo? O ninguna culpa, porque no he derramado una sola gota de sangre. Se me critica, se me cuestiona, se habla de proletariado, se habla de explotación del hombre por el hombre, y el capital dice, yo no tengo ninguna culpa. No se ha derramado una sola gota de sangre. Y Marx contesta genialmente, imperecederamente, es que se puede oprimir al otro sin tocarle un solo pelo. Esto es lo que todavía no hemos concientizado adecuadamente. El día que se concientice, a mi juicio, adecuadamente, se podrá revertir un sistema que está generado para evitar el diálogo y no para fomentarlo. Pero en ese nos tenemos que mover. Y ojo, ojo, no pensemos que si contamos la filosofía del diálogo la podemos contar de una manera incontaminada en un mundo contaminado. Ya lo decía un francés, Sartre, cuando hablamos de algo también tenemos que ser conscientes que estamos metiendo la mano en un mundo incontaminado, que nosotros también estamos contaminados. A ver si pensamos que contamos algo con pureza y la generalidad de la ley no nos alcanza o no nos toca. Entonces, esta manera de entender el derecho implica el cuidado con que hay que tener el derecho, y decimos que junto con la economía, la política, etcétera, etcétera, construyen un sentido para nuestra propia realidad. Mínimo de mi sí, máximo de mi sí, acá aparece el deber. Si hoy nos preguntaran cómo fundamenta la obligatoriedad del derecho de un sistema jurídico, ahí está la explicación. En el deber que cada uno de nosotros consiste para su semejante, el estar destinado al otro. Ese deber fundamental permite explicar lo demás. Sin ese deber fundamental, lo otro es una pura especulación abstracta, teórica y sin sentido, y por supuesto, producto del poder.
Tienen subido un trabajo de López Quintás, donde condensa más o menos, y uno de Quant. Si bien el texto de Quant es extenso, yo pienso que con lo que conté, con algunas nociones básicas, ustedes le podrían o deberían prestarle atención al final del texto, donde él habla, las últimas 2 o 3 páginas, donde habla de que la existencia es una coexistencia y el hombre es un ser social porque es un ser para los otros. Ahí van a conectar con muchas de las cosas que dije yo, no solamente de Quant, sino de otros autores, y va a ser suficiente para que lo entiendan. En la clase que viene, entonces, vamos a mostrar la cara opuesta a nuestra perspectiva, que es las lecturas que fomentaron o no fomentan el no diálogo, perspectiva individualista, perspectiva colectivista, y al mismo tiempo seguir agregando algo de nuestra lectura. Listo, entonces, gracias por la presencia, por los interrogantes que permitieron trabajar algunas otras cuestiones que si no hubieran aparecido tal vez no se hubiese contado, y que además hacen que esto se pueda, nos obligan a nosotros a contar las cosas de manera tal que puedan comprenderlas más allá de retener alguna definición, que después no podemos hacer jugar cuando tenemos todo el mosaico o panorama de cuestiones vistas. Les agradezco, un saludo y nos estamos viendo. Y una cosita más, muy buen desempeño en la evaluación. En línea general es un excelente desempeño en la evaluación. Vamos a trabajar para que se mantengan. ¿Mm? Hasta la próxima. Muchas gracias, profe. Gracias, hasta la próxima. Adiós. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego. ¿Cortaste la grabación, Ana?